momento de nuestro segmento de la entrevista y hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias psicológicas de la violencia, Raquel. Se encuentra con nosotros el doctor Miguel Fortín Magaña, ex director del Instituto de Medicina Legal. Muy buenos días, director. ¿Qué tal? Bueno, ex director. Esa es una de las ventajas de los ex, es como los exnovios, siempre son exnovios. Así o que, los presidentes, ¿verdad? esos siempre son expresidentes o pueden llegar a ser prófugos también, ¿verdad? ¡Qué terrible! Bien, doctor, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias que tiene la violencia en nuestro país. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque desde pequeños ya traemos esas consecuencias psicológicas que va dejando, por ejemplo, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá. ¿Y qué daños podría generar esto a futuro? Incluso queremos conocer si eso sería un indicativo para nuestra personalidad. Bueno, sí, definitivamente la personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que un niño nace y el carácter es lo que se va moldeando a través del entorno, pues, o sea, cómo fue mi infancia, cómo fue mi mamá, cómo fue mi papá, cómo yo me llevé con ellos, con mis hermanos, cómo me trataron en el colegio. Por eso es que hoy sabemos que la inmensa mayoría de los abusadores sexuales, por ejemplo, fueron abusados cuando eran niños. Esto no quiere decir que todos los niños que sean abusados eventualmente van a ser abusadores, de ninguna manera. Hay muchísimos que solo son pues víctimas y de todas maneras pues esta situación hace que tengamos en un momento dado una situación de trauma psíquico que es importante. Hay que comprender que todos los seres humanos nacemos con dos instintos básicos, que son el instinto de la vida y el instinto del tánatos, que es el instinto de la agresividad. Todos somos pues agresivos. Pero una cosa es la agresividad y como decía Alonso Fernández, el viejo profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la violencia es la enfermedad, él decía la psicopatología, pero el término es la enfermedad que se produce a través de la agresividad. O sea, todos somos agresivos, pero algunos llegan a ser violentos. ¿Por qué? Porque no hay límites, no hay conciencia moral, no hay cosas que nos digan hasta aquí podemos llegar. Y entonces asesinamos, matamos, pues matar y asesinar no son sinónimos, violamos, robamos o cualquier otra cosa. Los humanos podemos ser muy crueles, pero también ponemos límites y tenemos una conciencia moral que nos establezca hasta dónde llegar. Doctor, hablando de violencia delincuencial, ¿cómo puede impactar en el desarrollo emocional de un niño, por ejemplo? Porque la violencia no solamente tiene consecuencias en los niños, también en los adultos, pero hablando de los niños específicamente, por ejemplo, a veces nos ha tocado ver escenas de hechos violentos, donde precisamente los niños son los que incluso lloran la muerte de sus padres a metros del lugar donde han quedado. ¿Cómo puede esto influir en el desarrollo emocional de un niño? ¿Pudiese ser este niño a futuro, pudiese convertirse a futuro en un delincuente, teniendo en cuenta cómo le marca un hecho como este? Es que los seres humanos, como pretendía decir, somos hijos de nuestra historia. Es decir, lo que vivimos nos forja en cómo vamos a ser. O sea, si usted tiene límites, usted fue pues hija de una familia integrada en donde había principios, valores y límites, y esos límites eran adecuados, digamos que va a tener más probabilidades de poner sus propios límites en la vida y de establecer las cosas de una mejor forma que si usted no tuvo esos límites. Dicho de otra manera, es que esto es muy amplio, ¿eh? ¿Cuántas niñas, por ejemplo, o cuántos niños ven que el papá, por decir un ejemplo, es un borracho o un mujeriego o lo que ustedes quieran? ¿Cuántos de estos niños cuando están chiquitos vienen y dicen, cuando yo sea grande no voy a ser como mi papá en tal o cual cosa? Y después resulta que hacen lo mismo exactamente. ¿Cuántas mujeres cuando fueron niñas dijeron, yo cuando esté grande no me voy a casar ni voy a tener un novio que sea borracho? Y terminan teniendo novios borrachos y se terminan casando con un hombre borracho. ¿Por qué? Pues porque en el fondo y en la subconsciencia hay una relación dinámica que no es que nos obliga porque somos libres, esencialmente tenemos libre albedrío. Buscamos el patrón de nuestros padres al final de cuentas. Sí, y entonces creemos que eso es lo normal y natural. O sea, en una familia en donde nadie toma, es menos probable que los hijos empiecen a tomar. En una familia donde nadie fuma,
es menos probable que los hijos empiecen a fumar. Ahora, si en la familia todos fuman y no tabaco, sino que son marihuanos o cualquier otra cosa, pues obviamente los hijos van a ver en eso un patrón normal o esperable. Claro, estamos hablando de la familia como la base de la sociedad y es importante que en ese contexto recapitulemos qué es lo que debemos hacer, por lo menos en cuanto a las autoridades se trata. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que muchas familias están inmersas en un círculo cíclico de la violencia, por ejemplo en las comunidades más peligrosas, y para ello debe de existir cierto tratamiento psicológico y cómo enfrentar el problema de la violencia. Sí, sí, definitivamente. Sí, es que el problema de El Salvador es bien serio, pues, o sea, psicológica o psiquiátricamente hablando, porque nuestra sociedad está enferma. Entonces hay que buscar, y de hecho podemos encontrar una solución. O sea, lo que pasa es que nadie busca la solución, es decir, la denuncia, la sociedad está enferma, y esto es cierto, pero ¿cuál es la solución? Bueno, es que en primer lugar la solución tiene que ver con la reintegración de la familia. En El Salvador no existe una familia integrada. Es decir, sí existen, pues, pero me refiero en términos sociológicos, las familias están desintegradas. ¿Qué tenemos? Una diáspora en donde un porcentaje importantísimo de salvadoreños se van a los Estados Unidos. ¿Bajo el cuidado de quién se quedan los niños? ¿A dónde llegan esos niños cuando llegan allá? Resulta que el papá y la mamá frecuentemente se han separado. ¿Por qué? Porque se fue él, se fue ella, y después de un montón de tiempo se fue el otro. Cuando se fueron ya no se conocían, ya eran dos personas pues que simplemente estuvieron juntos alguna vez, y entonces se separan entre sí. Uno vive en Minnesota y el otro vive en California. Y estas cosas hacen que las familias desintegradas tengan hijos de esas familias desintegradas, y ahí aparecen los mareros, aparecen, bueno, hasta los políticos corruptos, pues, porque la corrupción, el no poner límites. No estoy hablando de política, estoy hablando de cómo el ser humano puede en cualquier circunstancia ser una persona buena y ser heroico, o no serlo. Y lo más fácil es que si las familias están desintegradas, si no hay una educación con valores, y educación con valores no quiere decir nada más aprender los valores cívicos, que claro que son valiosos, pero me refiero a todo el contexto, entonces tenemos una situación de descalabro que va a repercutir en esos niños cuando sean adultos. Como una de ustedes decía, si un jovencito, si un niño ve que asesinan a su padre o a su madre o a toda la familia, la escribían y la matan, bueno, pues ¿qué va a tener ese niño cuando sea adulto? Va a tener odio, y dentro del odio y dentro de la falta de límites naturales va a empezar a actuar de una manera semejante. ¿Por qué los hijos de los mareros tienen más probabilidades de convertirse en mareros? Pues porque ven a sus papás en esas circunstancias, lo que es una paradoja, porque muchísimos mareros, yo que he hablado con muchos, cuando era director y cuando trabajaba en el área de psiquiatría forense, pues ni modo, ese era mi trabajo, le puedo decir que hay muchísimos mareros que no quisieran que sus hijos fueran mareros. Pero ese es el círculo vicioso en el que vamos. Entonces unos se van a Estados Unidos, otros se quedan aquí y son asesinados por cualquiera de estos grupos de pandilleros. Y del otro lado están los hijos de pandilleros, que también forman parte de esta nueva grupo de nuestra sociedad. Esto es un problema. Ahora, viendo el tema a manera global, ¿qué está haciendo el Estado entonces, doctor, para revertir esta situación? Instituciones como el CONNA, instituciones como el ISNA, que ya les toca atender el problema cuando llegan niños precisamente de familias desintegradas, niños que han sido abusados. ¿Qué está haciendo el mismo Ministerio de Educación en materia de impulsar una educación de calidad en los centros educativos? Y en este caso, pues, el mismo gobierno, pero hablando del Estado en sí, que somos todos. Sí, bueno, es que estamos haciendo todos, hombre, hay tanto que decir, ¿verdad? Probablemente estamos haciendo poco. Mire, eso que acaba de salir, ese es el carro de medicina legal, eso me da una indignación. Nosotros teníamos ambulancias en donde a los cadáveres, cuando menos se les trataba a las familias y a los cadáveres de esas familias con alguna dignidad, pero ahora ya volvieron a los pick-ups en donde llevan
los cadáveres con los pies de fuera y todo eso. Todo eso, aunque parezca que es insignificante, tiene que ver con la solución. Porque la solución debe ser, aunque la palabra se repita mucho, pero la solución debe ser integral. Esto quiere decir que si una organización como Medicina Legal no tiene un contexto dentro de la política de seguridad y esa política no se establece, no vamos a encontrar una salida a todo lo que nos está ocurriendo. Ahora, esto no quiere decir que no la haya, digo, sí la hay, pero no hay una política integral. Y ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Las políticas de seguridad. ¿Cómo se establecen las políticas? A través del tiempo. Es que no debería importar que el gobierno de turno sea rojo y el próximo sea tricolor y el siguiente sea anaranjado o azul o verde o lo que sea. No importa. Las políticas se establecen a lo largo del tiempo. Entonces, cuando usted establece una política a lo largo del tiempo, pasan 5, 10, 15 y 20 años y usted ya sabe hacia dónde va. Y entonces integra a las organizaciones. Y al integrar a las organizaciones, usted no tiene por un lado al CONNA y por otro lado ¿cómo se llama? Al ISNA y por el otro lado a lo que usted quiera. No, usted tiene a la Fiscalía, a la Policía, a Medicina Legal, al CONNA, al ISNA, al Seguro Social, a todas las organizaciones trabajando en el mismo camino. Y entonces se encuentran soluciones sobre esto. Pero eso es difícil. Así es, y hemos visto por lo menos cómo esto llega a afectar grandemente a los jóvenes también en sus centros escolares, porque un niño que ha visto este tipo de hechos de violencia, también es importante recordar que genera este tipo de agresiones dentro de los lugares, dentro de las escuelas. ¿Qué deben de hacer en ese caso los educadores, doctor? Pues realmente los educadores deberían de ser parte de esa política de salud, como lo estamos comentando. Los educadores deberían de alguna manera trabajar en conjunto, pero les voy a poner un ejemplo. Sí. Hace años había educadores que eran contratados por los padres de familia. Y estos educadores que eran contratados por los padres de familia trabajaban en conjunto para que haya una educación mejor. Hay otros educadores muy buenos ahora, pero otros ya no tienen ninguna relación con la comunidad. Entonces, al no tener relación con la comunidad, pues muchos llegan nada más a hacer su trabajo y luego son amenazados por una pandilla que les dice, mira, si yo soy pandillero y si no me sacas con buenas notas de este año, pues entonces te mato. Entonces, ¿qué hacen estos educadores? Pues simplemente pasan a las personas de grado. Al final, la educación es de muy mala calidad, como lo demuestra la misma prueba que hace el Ministerio de Educación, que es la PAES, en donde cada día pues uno sale mal. Y si por el otro lado resulta que los educadores no están educados, porque esto es lo que sucede cuando perdón, que me está hablando Raimundo y todo el mundo, voy a apagar este teléfono, porque yo que tengo déficit de atención, pues ya me pierdo todo. Decía que si los educadores no tienen una verdadera educación, entonces empiezan el otro día hice una pequeñísima mini encuesta en un centro escolar al que iba a visitar para ver un caso particular. Estaba hablando con los profesores y le preguntaba a los profesores, señores, quiero hacerle una pregunta, díganme el nombre de 5 próceres de la independencia de Centroamérica. ¿Van a creer que no me pudieron decir más que 2? O sea, estoy hablando, bueno, y yo vengo y pregunto, díganme quién fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Este señor es increíble. ¿Cómo se llama? Pues la cuestión es que no tiene por qué toda la gente saber quién es el presidente de la República Federal de Centroamérica, pero sí que los educadores deberían de saberlo y no lo saben. No saben porque, por eso es que vienen las cosas, lo digo de broma, pero lo digo en serio, que un educador puede terminar hablando de kilovatios de agua, pues, o sea, realmente es porque no hay un proceso, no es que alguien sea surumbo, sino que no hay un proceso de educación básica. Entonces, ¿cómo se va a educar a un niño si no se posee la habilidad previa? Este es el problema de El Salvador. El problema de El Salvador es que no hay ninguna política, ni de educación, ni de seguridad, ni de salud, porque aunque no estamos hablando de salud, sí, el problema es que como no hay políticas de salud, tampoco se sabe lo que uno en un hospital necesita. Claro, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Al volver les vamos a seguir comentando sobre las consecuencias de la violencia en la sociedad con el doctor Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal. Ya regresamos. Pausa.
Somos Central de Noticias y este es nuestro segmento de la entrevista. Continuamos conversando con el exdirector de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña. Nos íbamos a la pausa, doctor, hablando sobre qué está haciendo el sistema educativo para generar una mejor sociedad, que las futuras generaciones sean mejores que las que actualmente están dirigiendo al país. Y trae eso también el tema a colación. Eso es bien fácil, esta generación está fregada. O sea. Trae eso también el tema a colación, el director, el hecho de que ayer en horas del mediodía un microbús del transporte escolar fue atacado. El ataque no iba dirigido a los estudiantes que iban a bordo del microbús, sino a una persona que lo manejaba y según la Policía Nacional Civil es un pandillero de la zona de Altavista. Hemos llegado a un nivel de violencia en el que no se respeta ni la vida de los menores de edad, porque dos de los lesionados eran un niño de 19 años, fue un niño de 17 años y un niño de 9, y tampoco a los estudiantes. Y que la violencia no respeta a nadie. Es que la violencia no tiene signo político y las balas no tienen tampoco una dirección específica hacia la izquierda o hacia la derecha. La verdad es que estamos viviendo en una sociedad altamente violenta. Y una sociedad altamente violenta porque es una sociedad también altamente permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí desafortunadamente existe la impunidad y hay una cultura, no una política, pero una cultura de impunidad. Los políticos, por ejemplo, se creen inmunes a cualquier cosa. Y de hecho así es como actúan. Y de verdad no es por hablar de uno o del otro, pero así es como actúan. Es decir, viene y la fiscalía anuncia que va a investigar a alguien. ¿Y qué hacen los que pueden alrededor de esa persona? Para no mencionar nombres, pues ¿qué hace? Pues lo nombran embajador sin cartera, por ejemplo, para que no lo investigue nadie. Vienen y el otro resulta que también dice la fiscalía que lo va a investigar, que también yo no entiendo por qué la fiscalía anda anunciando con bombo y platillo que va a ir a agarrar presa a la esposa de un expresidente y misteriosamente pues entonces cayó también enferma, ¿verdad? Y cómo se llama, ya está en un hospital, sin mencionar nombre, vuelvo a repetir. Entonces viene el otro, era ¿cómo se llama? Parlamentario del Parlacen, que dicho sea de paso es un gasto totalmente innecesario de dinero, porque no sirve para nada el Parlacen. El Salvador gasta un montón de dinero en esto, y entonces resulta que lo meten de viceministro de una cartera que acaban de crear. Esa es la cultura de impunidad. Y delante de la cultura de impunidad, en donde resulta que nadie va a responder por sus malas acciones, de un lado o del otro, lo que sea, nadie va a responder, entonces el ser humano empieza a sentirse indefenso y delante de la indefección se siente desesperanzado. La pérdida de la esperanza, la desesperanza, es lo peor que le puede pasar a alguien porque ya no se mueve, se puede quedar paralizado sin hacer nada. Pero nadie está seguro en una sociedad violenta en donde efectivamente hay una sensación de desesperanza, pero las autoridades están como más preocupadas en otras cosas que son políticas, pero no políticas de Estado, sino políticas partidarias, que esa es otra cosa. Así es, doctor. Y es que en el tema de la violencia hay mucha tela que cortar y me gustaría que abonáramos, por ejemplo, el tema de las deportaciones masivas que han sido anunciadas de los Estados Unidos. Es más, ya tenemos la deportación de uno de los pandilleros más peligrosos también que operaba en la zona de los Estados Unidos. El día de ayer se hablaba de muchas capturas y esto qué podría significar que más adelante podríamos tener a esas personas en territorio salvadoreño. ¿Qué pasa? Porque ellos ya vienen con la cultura de violencia. ¿Qué puede pasar tomando en cuenta los aspectos psicológicos también? Y que eso que usted acaba de mencionar es bien interesante. Miren, en Estados Unidos, igual que en cualquier país, hay núcleos de violencia y hay situaciones en donde hay delincuentes y hay cosas complicadas. La diferencia es que allá en los Estados Unidos el Estado y el gobierno, o los gobiernos estatales o los gobiernos particulares, es decir, municipales o como sea, todos tienen control del territorio. Y las pandillas solo ejercen su actividad delincuencial, pero se vuelven a esconder. Aquí no. Aquí en El Salvador existe control del territorio de parte de las pandillas. Y esto es extremadamente peligroso. Quieren encontrar la solución. Empieza por el control territorial nuevamente del Estado, lo que no quiere decir que van a llegar un día a hacer un operativo, sino que se mantiene la policía en los lugares. Esto es importante.
Ahora, ¿qué va a pasar cuando estos delincuentes vengan a El Salvador? Desafortunadamente muy poco, aunque el presidente actual de la Asamblea diga que los van a agarrar en el aeropuerto. Es inconstitucional. Es inconstitucional, no se puede. El delito no se cometió aquí, el delito se cometió en Estados Unidos. Exactamente. No es que yo los esté defendiendo, es que me doy cuenta de que eso no va a pasar. Entonces solo es un acto político de hablar, pero no se va a actuar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los agarra la policía, hace una redada y los agarra. Después, al día siguiente o al tercer día, como sumo, van a volver a salir porque no hay un sustento que los mantenga en la cárcel. Entonces le van a echar la culpa a los jueces. Y tampoco es justo. Porque es que algunas veces la policía hace, no los agentes de policía, sino que las autoridades policiales hacen alguna serie de operativos más con el ánimo mediático que con el ánimo de encontrar una solución. Pero todos los días se muere gente y la gran respuesta de los encargados es que ahora ya no son 30 muertos, ahora son 15 muertos. ¡Wow! ¡Qué alegría para las familias de esos 15 muertos! No, hombre, si estamos en un problema bien serio. Un problema bien serio. Un muerto en Suecia. Un asesinato en Suecia y todo el aparato estatal. Bueno, si hasta ha habido destituciones de ministros por una cosa de estas. Ahora, yo no le estoy diciendo que esto tiene una solución fácil, pero le estoy diciendo que sí hay una solución que empieza por el establecimiento del control territorial, por las políticas de Estado relativas a todo esto y ciertamente empezar a buscar, ¿qué se puede hacer? Pues sí, tener un seguimiento, por ejemplo, policial, documentado por la justicia, por los jueces, de los deportados que van a venir acá y estarlos observando y todo lo demás, pero sin coartar sus libertades porque no es constitucional la coacción de las libertades de alguien, ¿verdad? Entendería que con lo que dice, doctor, estaría de acuerdo de un registro de pandilleros deportados, tal como lo han propuesto en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Incluso el vicepresidente hablaba de que los pandilleros que sean retornados a El Salvador puedan estarse presentando a firmar cada cierto tiempo. Eso para no es poder legal. garantizar. Eso último no es legal. Porque es como que a usted venga o a mí, pues, o sea, evidentemente usted no ha hecho nada malo, pero por eso lo pongo de ejemplo. Alguien normal, alguien que no tiene ningún problema, y venga alguna autoridad y le diga, mire, a partir de hoy yo he decidido que usted va a ir cada 15 días a firmar en el tribunal. Y entonces, ¿yo por qué? Porque yo quiero. Ahora usted me va a decir, no, los otros son pandilleros, sí, pero no, como usted muy bien decía, no han cometido el delito en El Salvador, lo han cometido en otro país, no están perseguidos en El Salvador. Y la sentencia dice que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces aquí en El Salvador, no se malentienda, no los estoy defendiendo, estoy hablando de una realidad. Vivimos en un marco conceptual que se llama ley, al que mucha gente no le quiere hacer caso y llama la desobediencia, que también es un delito, que se llama sedición. O sea que cuando una autoridad llama a que no se cumpla la ley, está cometiendo un delito. Pero de todas maneras, todavía, y subrayo, todavía vivimos en un Estado de Derecho. ¿Estaría El Salvador entonces en un riesgo de que la situación de inseguridad se agrave, teniendo en cuenta que los pandilleros que van a ser deportados, pues hablando constitucionalmente, no pueden ser detenidos a la llegada, teniendo en cuenta que los delitos no han sido cometidos en el país? Algunos de los que se han ido ya mayores hacia Estados Unidos, incluso han tenido ya órdenes de captura por algunos delitos, eso se entendería que sí irían a prisión. Pero mi pregunta es en ese sentido, Estados Unidos no quiere tener pandilleros en su país. Por ejemplo, el pandillero recientemente que ha sido retornado, Igmar Guandique, creo que es el apellido, estaba procesado en Estados Unidos por homicidio, acusado por homicidio, 6 años de prisión, y las autoridades le levantaron los cargos, le quitaron los cargos y lo deportaron. Pues sí, la realidad es que es un tipo peligroso, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, si viene acá, entonces le digo, hay cosas que legalmente sí se pueden hacer, como por ejemplo un registro de estas personas y un análisis, tomarle una huella genética, por ejemplo. Aquí, desde que yo era director de medicina legal, vengo diciendo lo mismo, y como desde hace 2 años no se hace nada en medicina legal, las cosas van para atrás, pero verdaderamente hace 2 años estábamos a punto de tener un banco genético. ¿Se dan cuenta lo que es en la investigación del delito? Que de repente hay un muerto y hay en las uñas de los muertos queda la evidencia genética del agresor muchísimas veces. ¿Saben qué hace El Salvador con eso? Nada, no hace nada. Es decir,
Con eso se podría saber quién es. Y si tuviéramos un banco de huella genética, que inclusive en el DUI debería de estar y todos deberíamos de tenerlo, en 5 minutos la policía podría agarrar a los asesinos. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de soluciones. Si son, bueno, hace 2 años se calculaba que solo eran unos 500 homicidas, no homicidios, 500 homicidas, es decir, 500 personas que eran los culpables de todos los homicidios, de los 6.660 homicidios que hubo en el 2015. Entonces, de esos 6.660 homicidios, 500 personas fueron los que asesinaron a todo el mundo. Podría ser más, podría ser menos, pero esa gente, con la huella genética, podría haber sido condenada y sacada de circulación. Así es. Agradecemos su presencia aquí al set de Central de Noticias. Hemos abordado temas de coyuntura nacional y además de las consecuencias psicológicas de la violencia. Y antes de despedirnos, sabemos que nos encontramos en un año preelectoral y que usted está a cargo del Movimiento Libertad. ¿Qué podríamos esperar para el año 2018 de Miguel Fortín Magaña? ¿Piensa competir o lanzarse por alguna candidatura? Pues solo que con cachiporras o cosas de eso. ¿No lo descarta? En estos momentos los partidos están en proceso de elecciones internas. No. Es decir, los movimientos cívicos tienen que trabajar. Ahora, dentro de los movimientos cívicos hay personas valiosísimas que pueden en un momento determinado aportar muchísimo y cambiar la nomenclatura de la asamblea y de los partidos políticos, y nosotros queremos aportar y apoyar a estos. Pero ahora, ¿no lo descarta? ¿El qué? ¿No lo descarta? Entrar a la diputación, ¿cómo no? En este momento no es algo que yo esté pensando, pero lo que sí estoy pensando es que tenemos que activarnos como ciudadanos y eventualmente, ahí sí, eventualmente podría ser que debiéramos, todos nosotros, ustedes también, entrar en una política de una manera más contundente para cambiar y salvar al país. Gracias, doctor Miguel Fortín Magaña, exdirector del Instituto de Medicina Legal, por la entrevista de hoy, hablando sobre las consecuencias psicológicas de la violencia delincuencial y también de otros tipos de violencia que se generan a diario en nuestro país. Así concluimos el segmento de la entrevista de este día jueves. Por supuesto, nosotros tenemos más información que compartir con ustedes. ¿No es así, Graciela? Así es. De momento vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. No nos cambies. Somos Central de Noticias al amanecer.